Estudiantes de sexto de secundaria, ya hemos concluido la evaluación de los aprendizajes de quinto para sexto en el área de lengua española. Esa guía de aprendizaje nos sirvió como base para que podamos empezar nuestro nuevo tema que se vincula con el ensayo de secuencia argumentativa. Ustedes recuerdan que hace unos días asignamos la primera guía del segundo tema correspondiente a este año escolar 2023-2024 y que se relaciona con este tipo de texto argumentativo. Para esto dimos una guía con 10 cuestionamientos, un material digital subido al grupo de Classroom, además de que les solicité que podían trabajar con el texto de lengua española de sexto de secundaria que asignó el Ministerio de Educación. Ya para arrancar, sabemos, dando un breve repaso, que el ensayo argumentativo se va a basar en la argumentación como su nombre lo dice y que su principal función es la de convencer o persuadir, es decir, hacer cambiar de opinión al lector acerca de un tema que plantea quien hace el ensayo. Generalmente este puede ser un tema que cree diversos tipos de opiniones. Por ejemplo, un tema vinculado con el aborto, la homosexualidad, la prostitución, entre otros tópicos. También en ese material se les ha caracterizado los elementos que constituyen la estructura de este tipo de texto. Sabemos que en la introducción se plantea una opinión, más adelante los argumentos que pueden ser de diversos tipos según la naturaleza del tema que hayamos escogido para hacer nuestro ensayo, y que también este tipo de texto argumentativo tiene una conclusión. Ya a partir de lo que hemos sintetizado, vamos a dar inicio a nuestra primera actividad de este tema. Entonces, nosotros vamos a empezar con la comprensión oral de un ensayo de secuencia argumentativa. Para hacer esta comprensión oral, ustedes van a escuchar la lectura que va a hacer la maestra en este texto, pero usted todavía no ha entrado en contacto con él, no lo conoce, no sabe de qué trata. Sin embargo, el título y la imagen del mismo nos puede dar idea de qué podría tratar. Para esto vas a tomar el título, que es algunas causas socioculturales de la violencia de género, más la imagen que se proyecta, y vas a expresar en tu cuaderno como primer cuestionamiento de qué podría tratar la lectura que vamos a realizar. Para esto vamos a darle unos minutos para que puedan responder. Luego seleccionamos a 2 de ustedes con el propósito de que puedan responder. Los demás deben tener esas respuestas en su cuaderno porque sirven de evidencia al momento de evaluar lo que ustedes han realizado en torno a los diversos temas que trabajamos. Adelante. Luego de haber socializado esta parte, vamos a trabajar con la actividad número 2 y te daremos unos minutos para que puedas realizarla. Vamos a ver de qué podría tratar ese texto que vamos a leer. Recordemos, no lo conocemos. Para que podamos tener una aproximación, podemos decir, adivinar, entrever de qué podría tratar el contenido de ese texto.
el propósito que tiene el autor y el tipo de público, el tipo de lector a quien va dirigido la lectura titulada Algunas causas socioculturales de la violencia de género. Vamos a continuar. Ya que hemos socializado con alguno de ustedes esta actividad, continuamos con la siguiente. Vamos a hacer una aproximación, vamos a acercarnos acerca de cuál podría ser el tema que se aborda a lo largo de ese texto que no hemos leído y que es un ensayo argumentativo y que se titula Algunas causas socioculturales de la violencia de género. Vamos a identificar el tema que creemos que podría tratar el texto y vamos a acercarnos también al vocabulario clave, es decir, el vocabulario temático que podría tener ese ensayo argumentativo. Para esto, vas a decir cuál podría ser el tema que se aborda y luego vas a enumerar por lo menos 5 palabras o expresiones que hacen referencia al tema que se va a abordar. Le voy a dar una pista. Observen la imagen anterior y también observen el título para que también se puedan guiar por ahí entre otros aspectos que usted puede suponer. Vamos a darle unos minutos y continuamos. Vamos a leer ahora el primer párrafo del texto. Si leemos el primer párrafo, es muy probable que tengamos una aproximación de lo que tratará el ensayo que vamos a leer, solamente basándonos en el título, en la imagen y en la introducción. Es muy probable también que en esta parte podamos ubicar, es probable, la opinión o punto de vista del autor, es decir, la tesis que se está planteando. Empezamos. Algunas causas socioculturales de la violencia de género. Tenemos el título, tenemos la imagen. Empezamos acá con el primer párrafo que dice: la violencia de género en la República Dominicana no entiende de clase social ni de grado educacional. Es una aguda problemática de alta sensibilidad humana y social que afecta a nuestra sociedad y que merece atención urgente. Analizo algunas de las múltiples causas socioculturales. Aquí tenemos el primer párrafo. Vamos a ver qué nos quiere decir la autora, qué intención tiene en esta primera parte y cómo podríamos considerar esta primera sección del texto. Hacemos una pausa y luego continuamos con la lectura. Vamos a continuar. La violencia contra la mujer en nuestro país es una conducta desviada del tipo hombre social dominicano. Miles de excepciones aplican felizmente, dice el autor. La autora continúa diciendo: dentro de sus causas están dos fuerzas antagónicas. Cuando hablamos de antagónica, ¿a qué nos referimos? Anoten esa expresión en su cuaderno para que la busquen en sus diccionarios, porque es necesario que lo usemos en las distintas actividades que podríamos realizar de manera presencial. Dice ella: dentro de sus causas están dos fuerzas antagónicas. Si vemos el primer párrafo, ella dice: analizo algunas de las múltiples causas socioculturales. Entonces acá va a continuar diciendo, habla de dos fuerzas antagónicas. De un lado
una mujer dominicana, sobre todo joven, que se incorpora al estudio, trabaja y participa activamente en la vida social y tiene otras perspectivas mentales frente a un hombre que trae un machismo como modelo de pensamiento y de conducta. Canon, otro término que deben anotar, canon transmitido generación tras generación, inculcado no solo por el modelo del padre machista autoritario, sino por la actitud sumisa de una madre que desde su rol de mujer para el hogar ve con buenos ojos y apoya y transmite a sus hijos patrones educativos machistas. Cuando hablamos de patrones, nos referimos a los modelos educativos machistas. Esta situación antagónica se ve aderezada cuando nosotros sazonamos algo, se ve aderezada por niveles bajos de educación. Y cuando digo de educación, no solo me refiero a la académica, sino a la influencia educativa, social, que deben ejercer los medios de difusión que publica, lo que vende y no lo que necesita nuestro pueblo para su educación y reconocimiento, lo ético, lo estético, cultural, deportivo, científico, medioambiental, entre otras dimensiones. Entonces preguntamos, cuando la autora habla de dos fuerzas antagónicas, ¿a qué nos referimos? Esa parte la van a responder y vamos a dar el espacio. Lo otro es, ¿tiene la mujer del hogar, la mujer sumisa, responsabilidad en cuanto al comportamiento de los hijos? Otro aspecto es, se puede encontrar en ese segundo párrafo alguna causa que provoca la violencia de género en, en nuestro país. Vamos a dar un espacio para que podamos responder. Luego de haber socializado estas preguntas, continuamos con el párrafo siguiente. La autora dice, a este gran sancocho sociocultural causal, o sea, de causas, le hemos de incorporar la imposición en el imaginario social. Cuando hablamos de imaginario, nos referimos a las ideas que tienen las personas en su medio cultural, la manera como piensan, ideas que no siempre son las adecuadas, pero que a fin y al cabo es la forma que tienen de ver la vida. A eso le llamamos imaginario social. Entonces la autora dice, a este gran sancocho sociocultural causal le hemos de incorporar la imposición en el imaginario social del patrón del hombre jefe, en el que tienen responsabilidad los repetidos periodos dictatoriales que ha sufrido la historia nacional. Quedan sus huellas en el subconsciente social. El jefe de familia, la autoridad mayor, a quien hay que rendir pleitesía y todo se subordina a su decisión. Cuando hablamos de periodos dictatoriales, algunos de ustedes le llega a la memoria qué dictador por su comportamiento pudo dejar consecuencias en ese tipo de hombre que llamamos machista en nuestro país. Vamos a darle la palabra a dos de ustedes y luego continuamos con la lectura. Muy bien, vamos a continuar con el párrafo siguiente. No podemos subestimar el impacto negativo de algunos productos de las industrias culturales, las letras de la mayoría de los reggaetones y dembow, las películas de acción, videojuegos
que enseñen a nuestros hijos a matar desde temprana edad, y otros que imponen paradigmas, es decir, modelos de reacciones y de comportamientos violentos. En este párrafo, ¿qué quiere expresar la autora? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Podemos, ¿qué es lo que quiere plantear cuando ella se refiere a ese impacto y ella lo llama negativo, un adjetivo para calificar el impacto que producen esos medios masivos en los niños? Y nos preguntamos, acá en este párrafo que siguió luego de que encontramos la primera causa, en este tercer párrafo, podemos encontrar otra causa que provocaría la violencia de género. Lo van a anotar en su cuaderno y le daremos el espacio necesario. Además, en este párrafo que sigue, hay otra causa que provoca la violencia hacia la mujer. Entonces, le vamos a dar el espacio necesario para que pueda responder en su cuaderno. Tenemos este párrafo que está acá arriba y luego continuamos con este. Luego de haber socializado eh, estas dos partes, estos dos párrafos, continuamos con el siguiente. Dice la autora, en este asunto, respeto las buenas intenciones de la ministra de la Mujer y de su valioso equipo, pero considero que no debieran ser las casas de acogida las que resguarden a las mujeres víctimas de la violencia, porque así las descontextualizamos de su entorno laboral, social y afectivo. Las separamos de sus hijos, familia y entorno cuando más apoyo necesita. No es a ella a la que hay que apartar, no, sino al hombre violento. Llenemos nuestras provincias de centro de reeducación para hombres violentos. Es a ellos a los que hay que enseñar, reeducar y o penalizar. Este párrafo es muy interesante porque recordemos que en un ensayo argumentativo podemos usar argumentos y contraargumentos. Tenemos dos preguntas para trabajar este párrafo. Pregunta número 1. ¿Qué ha querido decir la autora en ese párrafo? Pregunta número 2. En el mismo, ¿encontramos algún contraargumento? Vamos a ver qué conector de oposición nos dice que ahí hay un contraargumento, si usted lo encontró, y qué idea, qué es lo que ella explica, qué es lo que dice en ese contraargumento. Hacemos una pausa para que lo podamos trabajar en nuestro cuaderno y luego continuamos con el párrafo siguiente. La autora continúa diciendo, está muy bien las proyecciones, está muy bien las proyecciones del Plan 2, es decir, del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, pero nos siguen arrancando vidas de nuestras mujeres en los barrios, con todos los traumas que esto conlleva para sus hijos, familia y sociedad. Nos la matan delante de nuestros ojos esos hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Eso dice la autora
tomando el fragmento de un poema de una poetisa del siglo XVII española llamada Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, pues ¿para qué nos espantáis de la culpa que tenéis? ¿Qué quiere significar la autora en ese fragmento, en ese párrafo? Y ¿aparecerá algún contraargumento en el mismo? ¿Podemos identificarlo? Vamos a darle el espacio necesario para que puedan desarrollarlo en su cuaderno y lo socialicemos. Finalmente, la autora dice, urge un plan de acción, no hecho por asesores extranjeros que ni sienten ni padecen nuestros problemas, sino por un equipo multidisciplinar de cientistas sociales, antropólogos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos y otros, para estudiar esta aguda problemática a escala micro y macro social y elaborar el plan que le urge a nuestro pueblo, a la república que llora a sus hijas, hoy 25 de noviembre, a las valerosas hermanas, líderes patrióticas, a las que Trujillo mató, y a las valiosas dominicanas de hoy, a quienes quizás también la sombra fantasmagórica de Trujillo nos las han llevado. La autora de este ensayo, que es una adaptación del texto original, se llama Sandra Mustelier Ayala. El texto fue publicado el 25 de noviembre del año 2012 en el periódico acento.com. La autora dicen que la autora es historiadora del arte con maestría en desarrollo cultural y comunitario, maestra de grado y posgrado en antropología y sociología también, historia y método de investigación científica. Ella es además investigadora y consultora cultural. Tiene libros publicados y artículos en revistas especializadas. Ella es Sandra Mustelier Ayala. Vamos a hacer la última actividad luego de haber concluido. ¿Cómo cierra la autora este ensayo argumentativo? Vamos nuevamente a hacer una pausa para que ustedes puedan responder y compartir su parecer con los demás compañeros y compañeras. Vamos a hacer una de estas dos actividades con las cuales usted va a clausurar estos ejercicios de comprensión oral de un ensayo argumentativo. Puedes escoger, número 1, una paráfrasis, que no es más que la explicación de la lectura escuchada. Tú vas a explicarla, vas a explicar en 2, 3, 4 párrafos, en otros términos, de forma que sea más sencilla la comprensión de la lectura. O puedes escoger un resumen. Para tú hacer el resumen, igual que en la paráfrasis, debes tomar en cuenta la estructura que tiene el ensayo argumentativo. Todo texto argumentativo, por ejemplo, en este caso el ensayo, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy importante, no deben agregar opinión suya ni en el resumen ni en la paráfrasis. Tiene que ajustarse al contenido del texto que usted escuchó. Porque si usted le pone opinión, parecer suyo, está cambiando la información original. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Vamos a darle un tiempo dentro del aula para que pueda trabajar un tiempo de unos 10 minutos y del tiempo 10, 15 minutos y compartimos algunas producciones. Si el tiempo no da, entonces es una tarea para su hogar y usted la termina en el tiempo prudente y la trae en la próxima clase. Esto es siempre y cuando el tiempo no nos dé. Muchísimas gracias.